Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de Crea tu Doc, donde podrás aprender a crear tu propio cortometraje documental. Estos contenidos están basados en el aprendizaje obtenido en el curso 8-Week Documentary Filmmaking en la Met Film School en Londres, donde la mayoría de los contenidos fueron dictados por la tutora del curso y documentalista inglesa Jaspreet. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Chile a través del Fondo Audiovisual Becas Chile Crea Convocatoria 2022. Y en este video vamos a hablar sobre la investigación en el documental. Vamos a hablar primero de una cita de Michael Ravier sobre la dualidad que significa hacer investigación en cine documental. En el documental puedes empezar a investigar desde cualquier parte y luego confirmar y ampliar la idea que estás desarrollando. Hacer un documental y escribir ficción tienen algo en común. El primer paso es encontrar y desarrollar una idea. Los escritores habitualmente cambian sombreros y los dos sombreros que más usan son los de descubrimiento de la historia y desarrollo y edición de la historia. Estos modos utilizan partes diferentes de tu mente. En uno de los modos estás mirando a la temática que traerá un shock de reconocimiento, y esto significa usar libremente la imaginación y la intuición. Pero en el otro te hace tomar lo que tienes inicialmente escrito y ponerlo en análisis, testeo y estructuración para ver cómo puede ser transformado en el mejor cuento para la pantalla. Esto lo menciona en el libro Directing the Documentary y nos hace reflexionar sobre las dos formas en las que tenemos que mirar la investigación del documental. Primero pensando en la historia y el impacto que va a tener la historia al ser contada, pero también qué es lo que necesitamos en términos de material, footage y otros recursos para que sea lo suficientemente atractivo de presentar en pantalla a través del documental. Porque podemos tener una historia muy muy buena, pero si no tenemos la capacidad de representarla correctamente, y cuando digo correctamente incluye que sea atractiva, que tenga el ritmo correcto, que tenga la estructura correcta, no nos va a servir. Entonces es bueno siempre estar trabajando al momento de investigar lo que estamos investigando, cómo aquello que obtengo me va a servir para la pantalla. Y es un trabajo mental, pero que también requiere de cierta práctica y requiere también, por supuesto, de ir desde ya, desde el momento que se empieza a investigar, ir como estructurando esta potencial historia que se va a transformar en documental. Ahora esto es lo entretenido de la investigación en el documental, que todo lo que investiguemos siempre va a tener esa mirada secundaria, pero importante, de cómo va a verse en pantalla. Entonces, en esta etapa tenemos las puertas abiertas para investigar lo que queramos. Es un espacio súper libre en ese sentido. Nos vamos a ir por diferentes ramas y diferentes aristas. En algún punto obviamente hay que darle fin, pero vamos a recorrer y así como recorremos podemos ir identificando ciertos elementos de lo que vamos descubriendo y pueden servirnos más para presentarlo audiovisualmente en nuestro documental. Aquí entra en juego la creatividad, las posibilidades pueden ser infinitas, pero obviamente según el contenido vamos finalmente a darnos cuenta de que hay una forma mejor de representar la historia que otra forma. Entonces, bueno, eso se va viendo en el camino. Es un sube y baja, un ir y venir, pero súper necesario al momento de investigar. Y no olvidar también que en la investigación va surgiendo información que no habíamos considerado. De repente nos podemos llevar sorpresas y a veces la idea original de hoy voy a lograr obtener esta información cambia radicalmente porque encuentro que está esta otra y que puede generar un mayor impacto que lo que yo había pensado trabajando primero con la idea original o la información que esperaba obtener originalmente. Debemos partir la investigación considerando dos principales formas de obtención de información. La primera tiene que ver con investigación de campo, es como ir al lugar y hacer todo lo necesario, ¿cierto?, para obtener la información. Muchas veces hablar con personas, estar presente en dónde ocurrieron las cosas. Y por otro lado tenemos el background research, en español es algo así como
investigación de fondo o como periférica, por decirlo así, pero le voy a decir background research, y es la forma en que investigamos lo que ya ocurrió a través de los archivos principalmente que existen respecto de ese tiempo o ese momento o esa situación o ese conflicto, que pueden ser de todo tipo, ¿no? Como de noticias, del diario, pueden ser fotografías, videos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de eso. Pero finalmente se compone de estos dos grandes mundos, la investigación para documental. Y algo así como un resumen de todas las cosas que podemos hacer para investigar, podríamos mencionar las siguientes. Primero, hablar con gente real, obviamente, creo que eso es fundamental. Son las mismas personas las que crean nuestras historias. Lo que vamos a contar proviene de las historias y la narrativa de otras personas. Visitar comunidades, llamadas, contactar organizaciones y empresas, participar de reuniones de grupos activistas, ir a eventos claves como rallies, marchas, manifestaciones, celebraciones, hablar con personajes claves o testigos clave, reunirse con familia y amigos de los contribuidores. Recordemos que los contribuidores son las personas que van a contribuir, ¿cierto?, con su narración, con su experiencia, con su testimonio a nuestra historia. Identificar nuevas historias, conectar por redes sociales, conectar con comunidades online especializadas. Y también podemos revisar material como por ejemplo publicaciones del gobierno, publicaciones del diario local, publicaciones de censo, archivos de video, archivos personales como cartas, diarios, videos caseros, fotografías, historias locales, mitos, leyendas, archivos históricos, posibles películas, novelas, pinturas, poemas. Y aquí es donde surge el término acceso, que lo habíamos conversado previamente y que es muy importante al momento de hacer investigación para nuestro documental, y que no solamente nos sirve para la investigación, sino también nos sirve posteriormente para lo que va a ser la producción de nuestro documental, porque en muchos casos el acceso está asociado a información que va a tener que aparecer grabada, obviamente, en nuestro documental. El acceso a la información es fundamental en nuestro documental, y a la información tanto visual como verbal, a través de entrevistas, de testimonios, etc. ¿Cómo podemos tener acceso? Un buen acceso. Algunas de estas sugerencias son: primero, persuadiendo al contribuidor a ser un personaje en tu documental. Persuadiendo a expertos a dar una entrevista. Asegurando el material de archivo que vamos a necesitar en el documental. Construyendo relaciones de confianza con los contribuidores. Construyendo relaciones de confianza con comunidades, familias, amigos de los contribuidores. Persuadiendo a instituciones, empresas y otras organizaciones a que puedas grabar con ellos. Asegurando los derechos exclusivos de una historia. Y asegurando locaciones para rodaje. Se habla mucho del persuadir en este pequeño listado de cómo tener acceso, pero la persuasión obviamente se menciona con el fin de que haya una clara comunicación entre ambas partes y una comunicación bastante honesta también. Aquí también influye el tema ético, en el cual tenemos que tener cierto cuidado y ser súper claros en cuál es el fin de que esta persona hable y diga lo que tenga que decir. No queremos tener problemas después, y no queremos que nuestros contribuidores, sobre todo, se vean afectados por algo que dijeron, pensando que el propósito de lo que estaban diciendo era una cosa y después finalmente resulta en otra. Puede pasar mucho en documentales en donde vemos de que hay personas que están como en este papel antagonista, y todo lo que dicen fortalece su rol como de antagonista dentro de la historia. Y incluso para mí es un poco, no sé si chocante, pero incluso para mí me genera un poco de nervio, como el ver cómo estas mismas personas
personas están como autodeclarando culpables de una situación. Y ahí yo me pregunto cuáles habrán sido las conversaciones entre ellos y el director del documental para haber aparecido en pantalla, para haber dicho lo que hayan dicho, porque obviamente después ellos viendo el documental pueden darse cuenta de que aparece su nombre totalmente manchado, digamos. Entonces no sé cuáles son los niveles de confianza y acuerdos a los que llegaron con, en este caso, el director de documental. Pero a mí me genera mucho ruido. En otros casos, el director trabaja a estos personajes antagonistas con mucho cuidado y uno puede ver en el documental que sí, reflexionan en torno a lo malo que hicieron, pero logran generar como hasta una especie como de empatía con la audiencia. O sea, como que me ha pasado en algunos documentales que he visto, por ejemplo, Wild Wild Country, no sé si lo han visto, pero está en Netflix. Recuerdo que una de las contribuidoras, que era un personaje bastante importante en la historia, reconoce muchas de las cosas que se hicieron mal, que ella hizo mal, pero también justificaba el porqué. Y dentro de todo, a pesar de entender de que estaba mal lo que estaba haciendo, como que logra justificar un poco su actitud, te das cuenta que el director no busca establecer quién está en el lado bueno y quién está en el lado malo, sino que hay como un amplio abanico de grises, ¿no? Entonces eso es súper interesante de ver en un documental. Creo que a veces es mucho mejor, y aquí me fui un poco, me salí un poco de mi guión, pero me parece que es mucho mejor permitir que sean las audiencias quienes juzguen un poco por sí mismos qué es lo que está pasando, que juzguen por sí mismos a los personajes y lo que están diciendo. Obviamente siempre va a haber cierta intervención, como hemos dicho, o sea, todo lo que dicen los mismos contribuidores puede estar alterado o editado, pero es bueno también dar ese espacio y que la audiencia sea reflexiva y puedan tomar como su propia decisión en torno a lo que piensan respecto a los personajes. En fin. Y también sería bueno destacar el tema de asegurar como los derechos exclusivos de una historia dentro de este listado. Creo que también es relevante, sobre todo si ya llevamos cierto tiempo trabajando en documental y queremos que esta historia sea exclusiva de nosotros y de nadie más. Sería bueno generar también ciertos acuerdos, firmar ciertos... No son contratos, pero en teoría sí son como contratos, en los cuales nos dan la exclusividad de la historia y que nosotros podamos contarla. Así como Netflix cuenta la historia de Meghan y el príncipe Harry. Ellos generaron un contrato y un acuerdo que obviamente vale mucho, mucho dinero. Sería genial que como documentalistas llegáramos a ese nivel de exclusividad y dinero, por supuesto. Pero también es bueno que lo consideren porque también en una escala mucho menor podemos asegurar ciertas historias a nivel local, a nivel nacional, de todas maneras. Vamos a hablar entonces de las etapas del acceso. ¿Cómo hacemos para generar este lazo especial con nuestros contribuidores que nos permitan tanto acceder a información verbal como visual, tener acceso a ciertos espacios, tener acceso a ciertas comunidades, etc.? Las etapas son, primero, la preparación. Luego tenemos el contacto inicial, ganar y mantener la confianza con nuestros contribuidores, las conversaciones legales y los acuerdos de acceso, que son muy importantes antes de filmar. Después viene la obligación de cuidado, o que en inglés se conoce como el duty of care, que tiene que ver con cómo nosotros, directores de nuestras películas, de nuestros documentales, cuidamos a nuestros contribuidores. Viene después lo que es la planificación de escenas, que nos va a permitir planificar cómo y cuándo vamos a grabar lo que vamos a grabar. Y después viene la filmación, por supuesto, el rodaje, para después terminar con el screening, que es el lanzamiento de nuestro documental, donde todos van a poder ver el resultado final y que obviamente es un momento de igual alto nerviosismo porque los contribuidores van a verse expuestos en esta pantalla por primera vez. Y por último, ¿qué es lo que ocurre después? O sea, tener súper claro también lo que va a pasar con nuestros contribuidores posterior a que aparezcan en pantalla. O sea, eso también es algo a considerar.
Nos vamos a enfocar en estas primeras 5 etapas porque son las que se vinculan con la primera parte de la creación del documental y que son probablemente las más importantes, creo yo, que en el fondo el contribuidor tenga claro qué es lo que va a decir, por qué va a decir lo que va a decir, cuál puede ser el impacto que puede tener para el contribuidor su aparición en pantalla y los acuerdos de carácter más legales que también están involucrados en este proceso. Hablemos de la etapa de preparación entonces y como siempre, preguntas. Tenemos que hacernos ciertas preguntas para estar totalmente preparados para encontrarnos con el contribuidor, potencial contribuidor. Y estas preguntas son para nosotros sobre nuestro propósito u objetivo en nuestro documental. Pregunta 1. ¿De qué se trata el documental? Pregunta 2. ¿Por qué lo has contactado específicamente? Es decir, ¿por qué hemos contactado a este contribuidor específicamente? O lo vamos a contactar, ¿no? ¿Por qué estás interesado en el tema? ¿Por qué crees que ellos, los contribuidores con los que vamos a conversar, son personas importantes para contar esta historia? ¿Qué esperas que ellos hagan? ¿Por qué deberían confiar en ti? Muy buena pregunta. ¿Hay algún tipo de implicación legal para los contribuidores? ¿Puede afectarles legalmente el hecho que aparezcan en tu documental? ¿Hay alguna institución que ellos necesiten contactar antes de grabar? Por ejemplo, para pedir permiso, autorización, etc. ¿Dónde será mostrada la película? ¿Cuáles son las implicaciones para los contribuidores de ser parte de tu película? Implicaciones de todo tipo. Pueden ser más legales, como se preguntaba anteriormente, o también pueden ser implicaciones asociadas a su propia imagen personal, a su entorno, cómo puede afectar a su familia, a su comunidad, etc. O sea, todo tipo de posibles implicaciones. Bien, y aquí un punto clave. Si no tenemos las respuestas a todas estas preguntas, probablemente no estamos listos para poder contactar y hablar con nuestros contribuidores. Si no tenemos la respuesta a estas preguntas, significa que no estamos lo suficientemente preparados para demostrar seguridad de lo que estamos haciendo. Quizás no tenemos claro todavía hacia dónde va nuestro documental o lo que queremos lograr con nuestro documental. Y el no tener claridad de esto va a generar mucha desconfianza e inseguridad al momento de recibir la propuesta para nuestros contribuidores. Entonces es importante reevaluar y tener mucha claridad sobre las respuestas de estas preguntas. Estas preguntas nos las podría hacer un contribuidor. Y si no tenemos respuesta, la experiencia y la vinculación inicial que se puede dar con esta persona va a ser muy débil. No va a garantizar una buena experiencia. Por lo tanto, tener claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué queremos contactar al contribuidor. Y también, obviamente, siempre bajo mucha honestidad. Creo que es muy importante destacar eso, la honestidad. Mostrarnos personas confiables. Como ya tenemos claro por qué estamos contactando al contribuidor que estamos contactando y respondimos las preguntas de la etapa de preparación, ahora pasamos a la etapa de contacto inicial, donde también vamos a tener que responder un par de preguntas. Primera pregunta, ¿por qué quiere estar en la película? ¿Cuál podría ser una motivación para el contribuidor de estar en esta película? Sí es importante que logremos detectarla en este primer contacto inicial. Otra pregunta, ¿entienden lo que les estamos pidiendo hacer? ¿Saben realmente lo que significa que tengan una entrevista con nosotros, de que nos muestren algún lugar, que compartan una historia con nosotros? Es importante que tengan claridad. Por lo tanto, esa pregunta es para nosotros y nos ayuda como a reflexionar si es que tienen claro la magnitud de lo que están haciendo y cómo les impacta, obviamente. La otra pregunta es saber si realmente quieren ser parte de esta película, de este documental, o si en realidad lo están haciendo un poco porque no les queda otra opción, porque no saben decir que no, etc. Puede pasar que hay personas que dicen que sí, pero en realidad no están tan seguros de participar y esto puede el día de mañana ser un gran problema, porque puede ser que el día antes del rodaje esta persona desaparezca y no nos dé el acceso que necesitamos a la información que necesitamos. Y un elemento que era clave en nuestra historia no lo vamos a poder obtener porque esta persona decide desaparecer por pánico o porque en realidad nunca quiso ser parte de esto, pero no pudo decirlo. Entonces es importante también que sepamos cómo leer no solamente lo que nos dicen verbalmente los contribuidores o potenciales contribuidores, sino también lo que podemos deducir a través de sus acciones y de la forma en que se vinculan con nosotros. Y la última pregunta es si es que entienden el por qué yo como
directora de documental, estoy interesada en que ellos sean parte de mi documental o en hacer un documental sobre ellos si es que son los personajes principales de la historia del documental. Y esto también creo que es importante porque habla de que tienen claro cuáles son nuestras motivaciones, de por qué queremos que estén ahí. Y estas motivaciones pueden ser del tipo que creemos que su historia es muy interesante, que vale la pena contarla, que hay personas que se van a sentir reflejadas o identificadas con lo que usted como personaje, contribuidor, vivió. Pero quizás también hay otras capas que tienen que ver con ciertos valores asociados a nuestra visión como directores, que tienen que ver con mensajes que son mucho más amplios que solamente que la audiencia se siente identificada con Pepita o Pepito. Entonces, es importante que el contribuidor lo tenga claro. Y a veces los contribuidores van a tener distintos niveles de entendimiento de las cosas. Probablemente no lo van a entender todo al 100%, pero sí tenemos que esforzarnos para que dentro de sus propias capacidades puedan comprender lo mejor posible las razones de por qué los queremos en nuestra película. En resumen, estas preguntas nos van a ayudar a revisar si realmente lo que nosotros decimos coincide con lo que ellos piensan. Podemos darnos estos espacios de conversarlo con ellos, podemos volver a repetir la información, podemos preguntarles directamente si lo entendieron o no, pedirles que nos digan de vuelta qué es lo que entendieron, porque así se genera mucha más fluidez en la conversación y se empiezan a formar finalmente los lazos que queremos que se formen, de mucha confianza y cuidado entre ambas partes. Viene entonces lo que es la etapa de confianza. Y esta tiene que ver más como con mantener el lazo que se creó. Estas preguntas deberíamos hacerlas antes del rodaje, mientras nos estamos conociendo, generando lazos, compartiendo información, ajustando fechas y otros detalles de preproducción. Y son las siguientes. Estás en constante comunicación con ellos, que es muy importante, ¿cierto? Saber en qué están, si están todavía donde dijeron que iban a estar, si todavía se mantiene, ¿cierto?, la fecha X de filmación que acordamos. Como mantener contacto en este periodo de preproducción, o incluso antes, ¿no?, como de desarrollo y preproducción, es importante porque uno no sabe en qué momento va a poder hacer rodaje. Muchas veces se necesita cierto tiempo, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no?, de lo que es investigación, desarrollo y preproducción antes de grabar. Y eso se puede tomar meses, incluso años. Entonces es importante que con el tiempo no se pierda la comunicación y el contacto con estas personas que van a ser nuestros contribuidores. Ya más cerca de la producción, sería bueno obviamente saber si tienen claro cuáles son las fechas de filmación, ¿cierto? Que sepan cuándo vamos a filmar y que ellos estén de acuerdo con eso también. Les hemos explicado sobre el proceso de filmación. Si no lo hemos hecho, deberíamos hacerlo. Cuánto tiempo requiere de parte de ellos para que estén con nosotros filmando, dónde lo van a hacer, cuántas veces pueden repetir, que no pasa nada si se equivocan, que van a estar frente a una cámara por tanto rato, que van a tener tiempos de descanso. Todo eso es súper importante, que van a cubrir la alimentación de ese día. Son detalles que para una persona que no trabaja en la industria del cine son súper importantes de saber. Otra pregunta es si tienen una persona en particular con la que se puedan comunicar. En caso de que seamos directores de documental muy ocupados, probablemente necesitamos de alguien en particular de nuestro equipo de trabajo que pueda estar en constante comunicación y que sea la persona a quienes ellos puedan acudir cuando necesiten algo, tengan alguna duda o alguna dificultad, sobre todo ya más en la etapa de producción. Sería bueno que cuenten con alguien que es parte del equipo que pueda ayudarlo a satisfacer sus necesidades en el proceso. Después tenemos la etapa que es el duty of care, o que en español yo le diría obligación de cuidado. Y en esta etapa la idea es que entendamos ambas partes de que tenemos claros nuestros acuerdos, idealmente a través como del papel, que seamos súper específicos y rigurosos en entender qué es lo que esperamos de los contribuidores y qué es lo que los contribuidores pueden esperar de nosotros. Aquí también entra todo lo que son
temas legales vinculados a, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, la exclusividad de la historia. Y también, por supuesto, cualquier otro tipo de cuidado asociado a la persona y posibles necesidades especiales que pueda tener, por ejemplo, si son parte de alguna minoría o son parte de alguna comunidad más bien vulnerable, cómo nosotros nos hacemos cargo y cuidamos a estas personas en este proceso es relevante igual en el desarrollo de nuestro documental. Por lo tanto, las preguntas son las siguientes. Primera, los contribuidores han firmado un acuerdo de acceso, que vendría siendo como lo principal. Y esto debería ser, sí, tienen que haberlo firmado, si no lo han firmado, hay que hacerlo ya, porque nos asegura un poco más en papel que nos van a entregar la información que necesitamos. Segunda pregunta, has hablado sobre lo que ellos no quieren que aparezca en la película. Y esto también es importante. Puede ser que dependiendo de lo que estemos conversando, dependiendo de nuestro contribuidor, van a haber temas que puedan ser muy sensibles, que pueden generar un efecto en ellos probablemente detrimental. Por lo tanto, tenemos que tener mucho ojo con aquello que sí podemos hablar y aquello que no podemos hablar. Obviamente, como directores vamos a querer que nos digan todo y nos cuenten todo, pero también por otro lado tenemos que respetar la decisión de nuestro contribuidor a que ciertas áreas de su vida o de su experiencia no las quieren contar. Y que también tengan claro que en cualquier momento pueden decirnos mientras estamos grabando esta parte que acordamos, no la voy a seguir hablando, no voy a seguir diciendo nada sobre esto porque esto es algo que ya, como dije anteriormente, no se toca, ok, y se respeta. Eso es parte de lo que debería estar también en los acuerdos. Otra pregunta es si es que las personas contribuidores son menores de edad o están en alguna situación de vulnerabilidad, como mencioné, porque obviamente esta vulnerabilidad hace que todo el manejo de la producción sea mucho más cuidadosa. La información que salga a la luz sobre estas personas debe ser tratada de forma muy cuidadosa también, porque esta información el día de mañana va a estar en pantallas y es posible que esto afecte positivamente o negativamente a estas personas. Si un menor de edad dice algo, siendo menor de edad, el día de mañana puede ser como adulto afectado por lo que dijo. Por lo tanto, ahí entra el rol del director como una persona que cuida a sus contribuidores, como una persona que piensa en el presente, pero también piensa en el futuro de lo que se puede decir, cómo eso va a afectar el futuro de esta persona, de este niño, de esta persona con una situación de vulnerabilidad. Y la última pregunta es si has establecido procedimientos efectivos de seguridad para ellos al momento de filmar, al momento de hacer rodaje con ellos. Y esto puede ser algo como tan simple como que si en algún momento empiezan a sentirse mal, de repente se ponen muy nerviosos, tienen algún tipo de ataque de pánico, que tenemos los medios para poder apoyarlos y socorrerlos en ese momento. Si la conversación se pone muy intensa, muy difícil y ellos quieren parar un rato, se sienten muy emocionales o están sintiéndose físicamente mal, que sepan que tienen la capacidad de decir pausa por favor, tomémonos un break, y obviamente ahí el director va a cuidar de nuevo a nuestro contribuidor de cualquier tipo de situación que le esté afectando negativamente. Es un trabajo de mucho detalle, de mucha empatía también. Yo creo que eso no se habla mucho, pero como directores de documental hay que tener mucha empatía con los contribuidores, hacerlos sentir de que estamos del mismo lado finalmente. Nunca vamos a querer que se sientan pasados a llevar por lo que les pidamos hacer. Siempre ellos van a poder decir que no. Pero como he dicho anteriormente, muchas veces puede que el contribuidor no sepa decir que no, que ha vivido tantas experiencias en su vida y que le cuesta decir que no, como podría ser alguien en una situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos que a veces intervenir como directores y ser capaces como a veces de decir no por ellos, ser capaces de detectar esos momentos en los que la persona simplemente no puede darnos más. Eso. Y por eso la última pregunta, que no la había mencionado, es esta. ¿El documental podría hacerles daño de alguna manera? Y que resume un poco lo que ya mencioné. Tenemos que cuidar a nuestros contribuidores, en resumen, y ponernos en sus zapatos y pensar que no tienen las mismas oportunidades que nosotros, mismos privilegios que nosotros, que han vivido cosas que probablemente nunca vamos a vivir, y que tenemos que respetarlos y procurar su bienestar, presente y futuro. El peor error de acceso
una mala comunicación o poor communication. Así que ahora vamos a hacer un ejercicio de acceso. No necesariamente tiene que estar vinculado a tu idea de documental. Vamos a trabajar una especie como de estrategia de cómo tener acceso a una historia específica. De nuevo, puedes dejar tu documental de lado, o sea, igual puedes hacerlo con tu documental, pero sugiero que ahora lo dejes un poco de lado tu idea con los ejercicios que ya has hecho y pienses un poco en una nueva historia. Piensa en un contexto quizás un poco más local, como tu propio barrio, tu ciudad o el pueblo donde vives, de repente quizás tu comunidad, si estás yendo al colegio, estás en la universidad, qué tipo de historias surgen en estos espacios, qué cosas han ocurrido y cuál podría ser interesante de contar, como documental por supuesto. Entonces piensa en alguna historia que sea interesante, que creas que vale la pena contar, pero algo como cerca de ti. Entonces vas a responder las siguientes preguntas. Primero el ítem va a ser personaje y aquí las preguntas son: ¿existe un personaje central interesante en la historia? ¿Existen héroes y o villanos? ¿Y desde qué perspectiva se narra la historia? Ahora vas a responder el ítem conflicto. ¿Hay algún conflicto en la historia? ¿Por qué la historia es interesante? ¿Existen lados que interactúan en esta historia? ¿Quién gana y quién pierde? Ahora hablemos de la estructura. ¿Qué verías si convirtieras esta historia en una película? ¿Hay eventos que van a ocurrir y que pueden proveer elementos claves a tu historia? Es decir, elementos que todavía no ocurren pero van a ocurrir en el futuro. Si todo esto ha tomado lugar en el pasado, ¿qué visuales se mostrarían de esta historia en tiempo pasado? ¿Y cómo? ¿Cierto? ¿Qué recursos visuales utilizaríamos? Después vamos al ítem estilo. ¿Qué estilo documental es más apropiado para contar esta historia? Y de estilos ya hemos hablado, ¿cierto? Así que la idea es que puedas definir cuál podría ser el mejor estilo observacional, investigativo, híbrido, etcétera, etcétera. Y por último, acceso, ítem acceso. ¿Cómo lo harías para obtener acceso o permiso para esta historia? ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que te enfrentarás? A través de un tema que puede ser quizás más sencillo, como una situación un poco más cercana, más local, te puede permitir como ampliar tu visión de que en realidad quizás no es tan difícil estructurar un documental. Y espero que te ayuden a tener claridad en cómo generar una estrategia de acceso para tu propio documental, que lo puedas aplicar a tu documental, por supuesto, más adelante. Y nos vemos en el próximo video donde vamos a estar hablando de el storytelling. Que esté muy bien. Nos vemos. Bye.